Bien, pues vamos a empezar el día de hoy. Vamos a seguir con esta serie de la mortificación del pecado que estamos viendo. No sé ya cuántos pudieron leer esta semana el capítulo de hoy. La verdad es que muy corto, pero muy bueno. Yo creo que cualquiera que lo haya leído no pudo dormir bien. No pudo haber quedado igual. No puedes quedarte igual. Entonces yo les animo a que sigan, a que puedan ir leyendo, y los que no, bueno, yo espero que el día de hoy podamos abarcar. Realmente el día de hoy es como un repaso, podría decir que es como un resumen o repaso de lo que leímos, y si no leíamos espero que sea de bendición. Pero vamos entonces a ver el día de hoy la lección 3, mortifica tu pecado diariamente. ¿A cuántos les gustan las películas de acción? Todos, sí, creo que hay buen foro aquí de personas. Todos se identifican seguro estas escenas. La mayoría de las películas de acción tienen una escena en la que está el protagonista, obviamente, está peleando con el antagonista o con el malo de la película. Están peleando, ya están ahí, se azotan, rompen paredes, yo no sé cómo lo hacen, se vuelven a parar y todo. Hasta que por fin, después de luchar tanto, ya parece que el malo va a matar al bueno, y de repente hace algo súper mágico. El protagonista le da un golpe y se queda tirado ahí, ¿no? Y ya terminé, se va. Y yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero a lo mejor no es muy cristiano esto que voy a decir, pero mátalo. Pero mátalo, porque sabes que se va a parar. Sabes que se va a parar, el bueno se va, ¿verdad? Y está ahí, cree que ya ganó, y de repente en una escena más adelante vuelve a salir el malo, ¿verdad? Y le arruina el plan, lo que sea, pero lo hubieras matado, ¿no? Ahí ya estaba. Digo, a lo mejor no sé qué tan cristiano sea ese pensamiento. A veces creo que esas películas nos sacan realmente lo que hay, pero esto creo que ilustra muy bien a veces lo que pasa en nuestras vidas, y hablando de la mortificación del pecado, que puede estar ahí peleando y ya está ahí, ya tiré, pero mátalo, ¿no? Ya le ando la noquilla, ya me voy, ¿no? Y pum, después viene, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar entonces un poquito de esta batalla, de la mortificación del pecado. Vamos a ver este deber que tenemos como cristianos de estar mortificando nuestro pecado constantemente. Constantemente, yo le puse ahí prácticamente diariamente. Cada minuto, cada segundo, y debemos estar mortificando nuestro pecado. Así que el día de hoy quiero que empecemos, como nos enseñó nuestro maestro Roberto, a que leamos este pasaje y puedan hacer la mayor cantidad de observaciones del pasaje que tenemos ahí. Les voy a darles ahí unos minutitos para que puedan leer. Ahí está Colosenses 3 del 1 al 10. Lo voy a leer rápidamente yo en voz alta, y después tomen el tiempo ahí para hacer unas observaciones de este pasaje que está ahí. Dice Colosenses 3 del 1 al 10. Dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Así que con ese pasaje hagan la mayor cantidad de observaciones que puedan, que tengan ahí. Vamos a dar un tiempo para ello. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a ver. ¿Quién quiere
compartir un poco una cosa que haya observado en el pasaje primero. Omar. Al principio Ujú. nos implica que aquí ya no buscamos las cosas de abajo, sino las de arriba. Ok, ¿verdad? Dice, fijen su mirada, ya no estén viendo a lo terrenal, a lo que el mundo hace, sino a quién? Arriba, donde está Cristo, ¿no? Muy bien. Ujú. ¿Qué más? Mano Marqueo. Lo segundo es que la ley de mi vida está escondida en Cristo. Ok, estamos seguros en Cristo. Ok, sí, perfecto, una verdad. Estamos seguros, sí. Desechando el viejo hombre, ¿verdad? Ajá. Y por tanto, dejando afuera todo lo que vivimos en aquel tiempo y hacemos una vida nueva en Cristo. ok, pero hace como un contraste, ¿verdad? Hace una diferencia. Ok, perfecto. ¿Quién más? Okay, a ver si alguien más está por ahí, que no haya participado. Hermano. Tengo que sacar de mi vida los remanentes de pecado que aún prevalecen en mí. Ajá. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque podríamos pensar que a lo mejor, sin un conocimiento, a lo mejor leer esto pareciera que le está hablando a algún inconverso que está por ahí en la calle diciendo, hey, arrepiéntete y deja esa manera de vivir, ¿no? No, ¿a quién le está hablando en el pasaje? A creyentes. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo dice el versículo 1? Ya han resucitado con Cristo, ¿verdad? Y luego dice, a esos que ya han resucitado con Cristo, le dice, por tanto, versículo 5, ¿qué les dice? Hagan morir. Hagan morir. Es interesante. Lo habíamos visto la semana pasada, pero hoy quiero reforzar esa parte, ¿no? Pablo le está hablando a creyentes de una iglesia donde están ahí. Pastor. Sí, justo en el versículo 7, Uh-huh. él aclara que no es que los creyentes de esa iglesia están entregados a todas estas inmoralidades sexuales y avaricia, porque dice, ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. O sea, como obviamente hay tentaciones hacia eso, pero como se habían entregado completamente en el pasado a esas. Pero fíjate, me pareció una observación que me pareció súper interesante, es ver en las cosas que dice, pero ahora mismo, dice, versículo 8, pero ahora abandonen también esto, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, cosas que son quizá mucho más comunes en los cristianos. Ajá. Yo tengo que ser más paciente, tengo que estar dejando de pelear tanto, ¿no? Claro, y ese contraste es súper interesante porque incluso nosotros mismos siempre vemos a alguien, un adúltero, ese sí está súper mal, ¿no? Pablo dice, sí, yo sé que ustedes ya no practican eso, pero no creas que porque no practicas esas cosas, ya la hiciste, ¿no? ¿Qué pasó con el enojo? ¿Qué pasa con la ira? ¿Qué pasa con la malicia? ¿Qué pasa con la calumnia? Lenguaje obsceno, mentirse unos a otros. Hagan morir también ese. Porque a veces sí, nos podemos enfocar en esos pecados escandalosos, esos pecados que obviamente se ven en un sentido a simple vista, pero dicen, sí, ustedes ya abandonaron esa vida, pero ahora también abandonen todo esto. Esta lucha no ha parado. No crean que son como el de la película, que ya noquearon ahí al malo, ya lo dejo y me voy y ya, ¿no? Al rato va a regresar de otra forma, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra? Sí, porque hay pecados más visibles que otros. Mm-hmm. Entonces, el pecado quizás de cosas que nosotros censuramos mucho más que otras, son más visibles que la envidia, la ira, que Entonces, no son diferentes los pecados, pero son pecados que se ven más que otros que se ven menos. No. Pero son pecados, ¿no? Son pecados, sí. Las consecuencias son distintas, pero sí. Uh-huh. Bien interesante el contraste, porque al principio dice como en un imperativo, busquen las cosas de arriba, y uno podría pensar, bueno, ¿será esto simplemente como sentarme a mirar al cielo? Uh-huh. Y
lógicamente no. O sea, es como busquen las cosas de arriba, haciendo alusión, busquen la nueva naturaleza celestial que tienen y busquen la renovación en esa nueva vida que ya tienen en Cristo en vez de la vida terrenal, como la naturaleza pecaminosa. Y eso te muestra que buscar las cosas de arriba finalmente es buscar tu santificación conforme a la imagen de Cristo. Sí, que dice ahí, conforme, de hecho abajo el 10, ¿no? Dice que se va renovando en conocimiento a imagen de ¿quién? De su creador, ¿verdad? Pero entonces lo que quiero el día de hoy enfocar es esta realidad. Podríamos decir, hoy nosotros que hemos resucitado con Cristo, si es que has tenido un encuentro con el Señor verdadero, aún tú tienes el mandato que viene en el versículo 5 de hagan morir, haz morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hay una realidad, y eso me lleva aquí, se dan vuelta a sus hojas, al primer principio para la mortificación. Hay una realidad en tu vida y en mi vida que por lo tanto este acto, este mandato de hacer morir, de hagan morir lo terrenal, la carne, las obras del pecado que está en ti, debe ser, dice ahí, el primer principio para la mortificación es que debe ser continua. En ningún momento ha cesado, en ningún momento ha terminado. No hay un momento en el que dices, yo ya acabé. Debe ser continua. Y tú vas a ver que en el libro, John Owen va a estar dando principios, el principio 1, principio 2. El principio 1 de esta lección dice así, dice, los mejores creyentes. Sería bueno identificar que sería el mejor creyente. Pero si tú te crees aún el mejor creyente, bueno, esto es para ti. A quienes asegura que están libres del poder condenatorio del pecado, aún deben convertir en su ocupación diaria el mortificar el poder del pecado remanente. Una vez más, los mejores creyentes, aún la abuelita tierna que está ahí haciendo galletas, que ni siquiera dice nada, que apapacha a los nietos y todo, aún esa abuelita de 101 años que ha vivido todo y ha visto todo, aún si es creyente, tiene el deber de ¿qué? De mortificar su pecado diariamente. Principio número uno es que debemos tener bien en cuenta y conscientes de que a pesar de eso, a pesar de que sí, estamos libres del pecado, hemos sido justificados, hemos sido hechos santos delante de Dios, aún tenemos que mortificar nuestro pecado diariamente. Mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Lo hemos repetido no sé cuántas veces, pero ve lo que dice John Owen, el que estés virtualmente muerto junto con Cristo, el que estés resucitado junto con Él, no te excusa de esta obra. Sí, hay una realidad, hay una verdad. De hecho, Pablo dice que estamos sentados en Efesios, ¿no? A la diestra, y estamos ahí, nos ha sentado en lugares celestiales junto con Cristo. Posicionalmente estamos con Él. Hemos muerto con Él, hemos resucitado con Él, estamos libres de la condenación, pero esto no significa que ahora, mientras estamos en este cuerpo, que no ha sido glorificado, no tengamos que batallar, luchar, pelear contra el pecado. Entonces, aunque estás virtualmente muerto junto con Cristo, el que está resucitado junto con Él, no te excusa de esta obra. Creo que, si no me equivoco, porque siempre me equivoco en los autores, pero creo que era Martín Lutero o alguno de ellos que una vez dijo, pensé ahogar a mi viejo hombre en las aguas del bautismo, pero descubrí que el desgraciado sabía nadar. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí, hemos sido virtualmente ya libres, somos libres del pecado, de las obras del diablo, pero eso no excusa la batalla que tenemos que tener, porque ese viejo hombre, esa carne, ese pecado remanente que vive en nosotros, aún está ahí. Y vamos a ver ahorita las razones entonces por las que la mortificación debe ser continua. En primer lugar, dice ahí, el pecado remanente siempre permanece en nosotros. Y bueno, el término remanente es
aquello que residuo es, o el resto o el sobrante que queda. Por eso algunos también le llaman el pecado residual o remanente, porque es lo que queda ahí, el resto. Ya no somos nosotros, pero sí hay un resto en este cuerpo todavía bajo el pecado, corrompido, que está ahí. Ese pecado residual, remanente. Y por eso lo puse ahí, la definición, residuo, resto, sobrante. Hay una realidad. Una vez que Adán y Eva pecaron, todos pecamos, todos somos pecadores. Y ese pecado está ahí. Vamos a Romanos 7:24. ¿Alguien lo puede leer? Pablo se identifica así de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo se identifica entonces? No es muy alentador, ¿no? Pero no está diciendo él que ya está perdido, no está diciendo que ya, mira, ya estoy aquí sin esperanza. No, pero él reconoce algo. Su cuerpo, ese cuerpo que el Señor ha dado tiene un defecto todavía. Ese pecado que remanente. ¿Por qué? Mismo Pablo en Filipenses 3:20-21. ¿Alguien puede leerlo ahí? ¿Cómo identifica o califica Pablo su cuerpo? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo identifica entonces? ¿Cuerpo de qué? De humillación. Él identifica, dice, yo sé algo. Mientras estoy aquí, yo sé que yo ya no pertenezco a este mundo. Yo ya sé que mi ciudadanía no está en los Estados Unidos, en la nación más poderosa. No. Está en los cielos. Pero mientras tanto, yo sé que también tengo un cuerpo que me humilla, que el pecado mora y que me hace ver quién soy en realidad. Pero una esperanza. Él sabe que sí, pero ese es mi cuerpo. Pero tengo una esperanza de que un día ese cuerpo tendrá que ser glorificado. Pero la realidad que quiero ver es hoy, es el punto de hoy, es que entendamos y seamos conscientes de que cada uno de nosotros está ese pecado remanente, residual, y que por lo tanto necesitaba una batalla constante, continua, diaria. Segundo, el pecado remanente continúa, por lo tanto, si todos tenemos esta condición del pecado remanente, entonces el pecado también quiere decir que continúa actuando. Y no por temporadas, no por, mira, hoy tengo ganas de venir a molestar. No somos, pero no somos pentecostales que dicen, mira un demonio que anda aburrido ahí, él quiere venir. No, es diariamente, constantemente. Prende la tele y te vas a dar cuenta. Prende la radio. Ayer estábamos viendo el partido en un restaurante, pero estábamos en el partido, pero mientras tanto estaba sonando ahí reggaetón. Y empiezan esas letras tan edificantes que tienen, ¿verdad? Pero quieras o no, esto está haciendo algo en tu cabeza. El pecado continúa actuando diariamente. Es algo que tú y yo debemos estar bien conscientes. Me encanta en una predicación que tiene John Piper, que ilustra esa batalla contra el pecado. Dice como ese soldado que está en la guerra y va caminando y en todo momento lleva su arma lista. Y simplemente escucha un tronar de una hoja o una rama que se rompe y él debe estar listo para voltear y disparar y matar. Porque si no, él va a ser el que caiga muerto. El pecado así está continuamente, diariamente en tu vida. El pecado que mora en ti. No necesitas de un demonio, no necesitas de nada. Tu propio pecado que vive en ti está listo. Y vamos a ver ahí entonces. El pecado remanente se esfuerza, y ese es el problema, en producir las obras de la carne. El pecado remanente no tiene otra función más que esa. Producir las obras de la carne. Hermano, ¿cuántas veces, seamos sinceros, te has puesto la intención de pararte todos los días a orar? Temprano.
Y puede ser que lo logres 1, 2, 3, 4, una semana, 2 semanas. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa? Ahora resulta que a nadie le pasa, ¿no? ¿Quién sabe qué pasa? Yo sigo orando, ¿no? Ahora, si lo haces, gloria a Dios por ello, no tiene nada de malo. Pero si la verdad es como yo, te apuesto que un niño se despierta cada 5 segundos en la noche, se pone encima de ti, o se enferma alguien, no sé qué, o estás muy cansado, el trabajo, tienes más trabajo, mágicamente tienes más trabajo ahora y estás más cansado. De repente vienen las situaciones difíciles y lo que era un buen impulso empieza a perder. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees cuando empiezas a decir, este año voy a leer la Biblia completa? Y de repente, sí, mira, bueno, mañana, porque fin de año me desvelé mucho, entonces ya no voy a empezar, pero el 2 de enero paso, ¿no? Porque nuestra carne va en contra de todo ello, vamos a verlo ahorita. En cada acción moral, el pecado siempre nos lleva, alguien que busque ahí Romanos 7, 19, alguien que lea el 18, Gálatas 5, 16 al 17. Ajá. Dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Esto es, práctico. Eso es lo que practico. ¿Qué hace el pecado en nuestra? ¿Siempre nos conduce hacia el bien? No, conduce hacia ¿qué? Hacia el mal, dice Pablo, porque lo bien que quiero hacer no lo hago el malo. ¿Por qué? Porque él quiere, no, es porque el pecado que mora en él, siempre el pecado, hermanos, te conduce hacia el mal. El pecado tiene la función de siempre querer conducirte hacia el mal, conducirte hacia el mal. El 18, versículo 18 ahí. Dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. ¿Qué hace el pecado? Lo malo, te inclina hacia el mal, te inclina hacia lo malo, hacia lo que es justo, recto. No. Pablo sabe, dice, este pecado que yo tengo, esta carne todavía pecaminosa, siempre me va a estar induciendo hacia el mal. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen entre sí, de manera que ustedes no puedan hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. ¿Identifican en ese pasaje la dinámica que hay? El Espíritu se opone ¿a qué? A la carne. ¿Y la carne se opone ¿a qué? Al Espíritu. Porque la carne, el pecado, siempre va a estar opuesta ¿a qué? Al Espíritu. Es por eso que te cuesta tanto leer la Biblia. Es por eso que te cuesta tanto orar. Es por eso que te cuesta tanto ser constante en lo bueno, pero te apuesto que te propones hacer algo malo y rápido. Te apuesto que vas a romper récord Guinness en proponerte hacer algo malo y en lograrlo. A menos de que tengas esta parte de contrapeso que es el Espíritu Santo, que se oponen unos a otros. Pero la carne, el día de hoy que queremos ver, el pecado remanente constantemente se está oponiendo al Espíritu, a lo que es del Señor, a lo que va a hacer. Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una tarea clara, corramos la carrera, pero hay algo que nos envuelve, que en otros, dice que nos asedia, en otras. Es esa imagen, Pablo, que está dando ahí, que asedia podría también traducir como nos distrae. El pecado tiene esa particularidad de distraerte. Ese pecado remanente que hay en ti tiene esa peculiaridad de distraerte. Y usando la imagen del asedio,
de aquella imagen de las ciudades antiguamente amuralladas, donde un enemigo venía y asediaba la ciudad, es decir, la rodeaba completamente y la obligaba a rendirse. Asediaba una ciudad, les cortaba agua, alimento, todo, y decía, bueno, a ver cuánto tiempo aguantas. O sales y peleamos, o te mueres ahí de hambre. El pecado que nos asedia. Dice el autor de Hebreos ahí, despójense de ese pecado. Hay una realidad en ti y en mí. Hay un pecado remanente que está ahí asediando, que está ahí constantemente. Y si quieres correr esa carrera, tienes que estar consciente de ello y tienes que quitarte. Tienes que estar constantemente limpiándote de ello. Por eso dice... Qué gran imagen para pensar que la lucha contra el pecado no puede ser pasiva. Porque si esa ciudad no hace nada, va a perder. Va a perder, exactamente, sí, exactamente. Es o no haces nada y te mueres, o haces algo y combates y sales, ¿no? Sí. Por eso dice ahí John Owen, dice, diariamente el pecado frustra, o te frustra, o lo frustras a él. Eso va a ser la realidad de la vida cristiana. El pecado diariamente o lo frustramos o nos frustra a nosotros. O prevalece él o prevalecemos nosotros. O en este caso, Cristo en nosotros. Y esto será así mientras vivamos en este mundo. Y hermanos, eso es algo súper importante que tenemos que estar conscientes cada día de nuestra vida. O el día de hoy, o el pecado en tu vida será frustrado o te frustrará. O el pecado prevalecerá en ti o tú prevalecerás sobre el pecado por el poder del Espíritu. Esa es la batalla. Y usando la imagen del asedio, es una batalla sangrienta. Es una batalla que no va a ser de una cascarita de penales y ya a ver quién gana. No, es una batalla a muerte, a muerte. Por lo tanto, el pecado remanente producirá pecados destructores en el alma si no es mortificado. Razón para estar mortificando constantemente, diariamente tu pecado. ¿Por qué? Porque el pecado remanente producirá pecados destructores en el alma si no es mortificado. Si tú lo dejas ahí, si tú dices, bueno, ¿qué tanto es tantito? Dicen ahí, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Poco veneno no mata. ¿No? Hay un dicho que dice así. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Quién lo puede leer? Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sexualidad, Hasta el 21. idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes contra las cuales les advierto, porque ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Conocemos todas estas cosas, los hemos escuchado. Pero algo que me llamaba la atención, que hacía John Owen referencia, es lo que viene ahí en sus hojas. El pecado siempre apunta a lo más alto. Cada vez que se levanta a tentar o seducir, si pudiese seguir su curso, llegaría hasta el máximo pecado de este tipo. Y sí, porque leemos estos pasajes a veces como que, sí, bueno, sí, orgías, no. Pero no sé si nos damos cuenta, y lo que está diciendo Owen aquí es, todos estos pecados sí, empiezan con algo pequeño. Y su objetivo del pecado es llevarte hasta lo más alto. O sea, si tú crees simplemente que el pecado se conforma en un sentido con, mira, vamos a hacerte una mentirita ahí nada más. No, esa mentira, el punto es que llegue hasta lo más alto y lo más destructivo que pueda haber en tu vida. Y por eso es que dice ahí, él debe ser combatido, debe ser mortificado diariamente, porque si tú dejas una ventana, una oportunidad, el pecado va a apuntar siempre hasta lo más desastroso que pueda y que se le permita. A tal forma, como dice Hebreos 3:13, hasta que tu corazón sea
endurecido. Hasta que ya el pecado que mora en ti pueda actuar libremente, sin ningún estorbo, sin algo que le impida. Por eso es tan importante. Necesitamos ser conscientes de la gravedad, por decirlo así, que el pecado remanente puede tener en nuestra vida. Aún como veíamos al principio, aún cuando virtualmente ya estamos resucitados, muertos con Cristo. Aún el pecado remanente está buscando esto en nuestras vidas. Y debemos de estar cada día viviendo siempre en guardia ante esto. Por eso dice el espíritu, letra D. Por tanto, el espíritu y la nueva naturaleza son dados para contender contra el pecado. Y eso es lo que hemos estado viendo, lo vimos la semana pasada, que el espíritu y la nueva naturaleza que se nos han dado, hermanos, precisamente por esta realidad del pecado, por esto de que el pecado está buscando constantemente destruir, se nos ha dado el espíritu y una nueva naturaleza para tener en nuestro interior con qué oponernos al pecado y a la concupiscencia. Veíamos ahí en Gálatas cómo la carne se opone al espíritu. En esta batalla lo glorioso es que se nos ha dado también con qué mortificar al pecado. Que no está en ti, no está en mí, no está en tus capacidades, no está en tus esfuerzos. ¿Implica esfuerzos? Sí. ¿Implica una lucha? Sí. Pero no en tu poder, sino en el poder del Espíritu. Segunda de Pedro 1, 3 al 5, ¿alguien puede leerlo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Nos ha hecho renacer. Nos ha hecho renacer para poder hacer uso de todo esto, esta nueva naturaleza, este Espíritu Santo que antes no moraba en nosotros. Y a mí me impactó nunca lo había visto de esta manera, lo que dice John Owen. Dice, el no emplear diariamente el Espíritu y la nueva naturaleza para mortificar el pecado diariamente es pecar contra la bondad, benignidad, sabiduría, gracia y amor de Dios, quien nos ha equipado parcialmente. No. ¿Qué dice? Completamente para poder hacerlo. Fue duro, sinceramente, para mí, esta parte. No emplear diariamente, hermanos, porque en esta lucha, en esta batalla, aunque el Señor la ha ganado ya, esa es una esperanza que tenemos, que esta batalla no es para a ver si ganas tu salvación o no, sino es la lucha de la vida cristiana. Aunque el Señor ha ganado, el Señor también te ha capacitado, porque tú vas a tener esta lucha, te ha dado todo lo que necesitas. Y el no usarlo, no usar el poder del Espíritu Santo, el no usar constantemente también ese renacimiento, esa nueva vida que te ha dado, esa nueva naturaleza, es realmente ir en contra de tu Dios. Es desechar la razón por la que te ha salvado. Y eso es muy importante porque a veces nos distraemos con cosas secundarias. El Señor me ha salvado porque que estaba muy triste. No, el Señor te ha salvado para que no vivas en esa condición de pecado que antes vivías. Y para eso te ha capacitado también para que no continúes en ese pecado. No para tener mejor salud, mejor dinero. No. Es para no continuar en esa realidad. Por tanto, el Espíritu y la nueva naturaleza son dados para contender contra el pecado. Y es nuestra responsabilidad, es nuestro deber usarlos.
que probablemente lo que más retiene a los creyentes en el pecado es falta de esperanza. Es decir, o sea, no creen de verdad puedo vencer mi pecado. Yo creo que es demasiado, está engranado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y se mete en nuestras iglesias y en los púlpitos también. El hecho de que, bueno, como pecar es de humanos, realmente no hay ninguna posibilidad de que yo piense, bueno, voy a vencer mi pecado específico sobre esto y tal, porque no sería humano, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo de alguna manera es completamente distinto y es una de las cosas más clave, por así decirlo, para realmente empezar a vivir en santidad, es el creer, se puede de verdad vencer pecados, no a un nivel de que ya no pecamos en ningún área, pero sí se puede mortificar. Claro, sí. Y si el Señor nos ha dado, y no sé si han fijado en eso, que siempre que el Señor nos da un mandato, también nos da con ello la capacidad o la capacitación en un sentido para hacerlo. No es como que, mira, pues ya, dale fulanito, dale, ¿no? No. Este es tu deber, pero mira, aquí está con que úsalo. Y vamos a ir avanzando en eso. El día de hoy simplemente estamos poniendo las bases. Quisiéramos decir, bueno, sí, ¿cómo? Bueno, vamos a ir avanzando, ¿no? Y creo que de repente va a ser bien interesante la respuesta, pero tenemos que tener bien puesta la realidad. Así como el pecado remanente o residual mora en nosotros y constantemente está buscando también hacernos caer, llegar a lo peor de nosotros mismos. Asimismo, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, que se opone a todo ello y que va en contra del pecado y que es nuestro deber usarlo. Resultados de descuidar la mortificación del pecado, si los pueden leer ahí. Nada más quisiera ahí anotar porque quiero tratar de terminar. Segunda de Corintios 4:16, cuando Pablo está diciendo que nuestro hombre interior se renueva aunque el exterior se va desgastando. Pero uno de los resultados de descuidar la mortificación del pecado es que pasa lo contrario. Dice ahí John Owen. Realmente lo que está pasando es lo contrario a que le pasa a Pablo. Pablo puede estar desgastándose exteriormente, pero su hombre interior se va renovando a través del Espíritu. El descuido de la mortificación hace lo contrario, que tu hombre interior se vaya desgastando, se vaya cansando, se vaya desgastando, aunque tu exterior se vaya renovando. Ya, como decía Roberto la semana pasada, ya me quité la falda, ya me quité el pantalón, me puse falda. Ahora ya hice esto. El exterior se renueva. Se renueva, pues, mira, ya di más ofrendas, no sé, todo lo exterior se puede ver muy bien. Pero si no estás ocupado en mortificar realmente de raíz tu pecado, sí, el exterior se puede renovar, pero el interior se va desgastando. En lugar de que pase lo contrario, ¿no? Entonces, ahí si en casa pueden leer los otros versículos y contestar ahí, porque quiero llegar a lo último que creo que es importante. Es nuestro deber perfeccionar la santidad. Es nuestro deber, y esto es importante, deber. Esta palabra es nuestro deber, no es como opcional, no es algo de si quieres o no es algo de que si te gusta. Y ojo, porque muchas veces escucho esta palabra en boca mía, incluso de todos. Si siento. Porque muchas veces es que yo como que siento que, o como que no siento que. No se trata de si sientes el día de hoy. Porque te apuesto que puedes estar años en que no sientas nada, pero tu deber es el mismo. El de mortificar el pecado, el de perfeccionar, el de crecer, el de madurar en santidad y en gracia cada día. Y es que a veces no sé si como latinos tendemos mucho a esa parte del si siento o no siento, ¿no? Pero hermanos, nosotros no debemos de leer la Biblia porque sientes.
Porque el día que no sientas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de ti? No, si no sientes, con mayor razón, léela. Léela confiando que el Señor hará. Léela, ora. Ora. Es nuestro deber, es tu deber. No es opción, no es sugerencia, no es consejo. Es un mandato, es un deber que tenemos. Por eso en Colosenses veíamos ahí, versículo 3:5, hagan morir. Hagan. En la Reina Valera, que a todos nos gusta, es haced morir, en forma de mandato. Si ustedes han resucitado con Cristo, versículo 1, entonces hagan morir. Haced morir continuamente, constantemente. Pueden leer ahí. Dice, esto es necesario porque el pecado pone resistencia contra cada acto de santidad y contra cada grado de nuestro crecimiento. Vuelvo al punto. De que podamos hacer estas cosas. El Señor ya ha hecho la obra en nosotros, nos ha salvado, nos ha hecho nuevas criaturas, pero ahora nosotros debemos de responder y no nos podemos quedar, como Raúl decía, pasivos, esperando que Dios termine de hacer toda la obra en nosotros, porque no será así. Ahora nosotros, como después de que la obra que el Señor ha hecho en nosotros, tenemos una responsabilidad. Así es, ¿no? Así es. Somos responsables delante del Señor y el Señor rendiremos cuentas ante el Señor de todo lo que se nos ha dado, incluyendo esto, lo que hicimos en esta vida aún ante nuestro pecado. Entonces es necesario que porque el pecado pone resistencia contra cada acto de santidad y contra cada grado de nuestro crecimiento. Esa es la realidad y el día de hoy simplemente es como que nos vayamos súper conscientes de esto. Como en la ilustración, hay un pecado que te está asediando constantemente. Constantemente. Vas a leer la Biblia, estará ahí el pecado oponiéndose. Vas a querer leer, el orar, va a estar oponiéndose. Vas a decir, ahora sí voy a ir a la escuela bíblica todos los días, me voy a levantar temprano, me voy a desayunar. Ahí va a estar oponiéndose. Sí, voy a estar en el servicio puntual, no sé, ahí va a estar oponiéndose. Porque esa es la función del pecado. Y es tu deber, la responsabilidad que decía Dama, es tu responsabilidad el perfeccionar, el crecer, el poner en práctica, el hacer todo lo necesario en confianza y dependencia del Señor, sabiendo que Él ha dado su Espíritu Santo, que se opone precisamente a todo ello. ¿Ok? Y para ir terminando, porque esto se me hace como aplicación muy interesante, la lamentable ausencia de la mortificación. ¿Qué pasa cuando no existe esta mortificación en tu vida? ¿Qué pasa cuando tú puedes vivir con tu día normal? Te levantas todo y en ti no hay esta urgencia de luchar, batallar contra el pecado. El mal de la falta de mortificación en los que profesan ser cristianos. Uno, que la raíz de un caminar sin mortificación es el ser capaz de digerir el pecado sin amargura en el corazón. Es decir, como alguien decía, así como Bruce Willis, yo tenía licencia para matar. ¿Tú tienes licencia para pecar? ¿Puedes vivir cada día? ¿Puedes levantarte y pecar libremente? ¿O hay una amargura en tu corazón de saber que has fallado y pecado contra tu Señor y tu Salvador? Porque si te fijas, esto de mortificar el pecado no se trata de que ahora ya somos impecables. Porque no va a ser la realidad. Esta es una batalla. Vas a pecar. La pregunta es cómo vas a responder y qué pasa en tu corazón. ¿Tienes licencia para pecar? ¿Tienes licencia libre para pecar? Eso es lo que caracteriza tu vida. ¿Puedes levantarte, pecar y seguir como si nada?
Probablemente no, ok, digamos, a lo mejor al principio no te diste cuenta, pero ya después de un tiempo dices, bueno, oye, esto que hice, esto que pasó. Y yo comprendo esa lucha que puedes decir, es que estoy ahí días luchando, en que si reconozco o no reconozco, me pido perdón, me arrepiento o no, y puede pasar, sí, a lo mejor algún tiempo. Pero sí, tú puedes ir y pecar como sin nada, sin que nada pase en tu corazón. Hay un problema serio. Hay un problema muy serio entonces en tu corazón. Uno, lo más ligero sería que estás endurecido por tu pecado y eres un creyente, pero endurecido. Pero lo otro, más grave, es que estés engañándote a ti mismo y creyendo que eres un creyente cuando no lo eres. Creyendo que porque voy a la iglesia y porque puedes renovarte exteriormente, como veíamos, puedes vestirte como un cristiano, puedes hablar como un cristiano, puedes incluso de repente pensar como un cristiano, tener más versículos aprendidos que muchos cristianos. Pero si en tu vida interior, en tu caminar diario, no existe una mortificación al pecado, ten cuidado. Dice Owen aquí, no existe en el mundo una evidencia mayor de un corazón falso y podrido que el caminar en tal condición. Ten cuidado, mi hermano o amigo, no sé. Si tu vida se caracteriza por una vida sin mortificación del pecado, deberías, como dice el salmista, Señor, ve y Señor, examíname. Examina mi corazón y ve si hay maldad en él. Créeme que la encontrará. Eso es, dice Owen en el libro, esta falta de mortificación tiene dos aspectos, uno contra sí mismo y otro contra los demás. Y esto es donde también quería aplicar. El mal de la falta de mortificación en los incrédulos. ¿Qué provoca un cristiano, y voy a ponerlo entre comillas, poniéndolo en duda, que no tiene mortificación del pecado con los incrédulos? ¿Qué provoca? Y dice Owen ahí, dice, a los incrédulos que ven a esos creyentes, esos cristianos, que viven de esta manera, que puede ser que por afuera se vea muy cristiano, pero que los conocen en su trabajo, que saben cómo son, que dice, oye, pero es el hermanito que sabe cómo vive. Dice, los endurece. Al final, los incrédulos que ven a este tipo de personas dicen, ¿y ese es el cristiano? ¿Para eso quiero ir a la iglesia? Si es más mentiroso que lo que está allá, que dice que es ateo. ¿Y ese es el cristiano? Si yo la otra vez le presté el dinero y no me lo ha devuelto. ¿Y ese es el cristiano? Si yo le conozco quién sabe cuántas novias por ahí. Lo que hace con los incrédulos, Él los endurece. Los endurece y dice, bueno, para eso voy a hacerme cristiano. Para eso, para vivir como Él, pues mejor me quedo como estoy. Creo que hasta soy mejor persona. Pero también los engaña. Y esto yo quiero a lo mejor como padre hacer hincapié a los que son padres y futuros padres. Porque eso va a ser principalmente el problema para nuestros hijos. Si tú vives una vida en tu casa donde la mortificación del pecado no se ve, los primeros que se van a ser afectados y engañados van a ser tus hijos. Pues dice que mi papá va a la iglesia y mira cómo ora y cómo canta y todo, pero aquí en la casa, o peor, decir, bueno, pues si mi papá o mi mamá pueden ir a la iglesia y ser unos mentirosos y estafan allá y dicen acá y dicen que son cristianos y van a ir al cielo y todo eso, pues yo también, ¿no? Yo también voy a la iglesia, estoy ahí envuelto en la iglesia, agarro, canto, puedo tener una vida un desastre como mi papá y mi mamá, y al cabo voy al cielo. Los engañas. Mata tu pecado o tu pecado te matará a ti, y yo le agregué ahí, o incluso no solo a ti. Y los primeros que van a ser afectados son los que están alrededor tuyo, tus hijos, tu esposa, tu familia.
Mata tu pecado, porque el pecado no solamente se va a conformar con matarte a ti, sino también a los que están alrededor tuyo. Hermanos, el Señor tenga gracia, misericordia para nosotros. Que a través del Espíritu Santo sea mortificando nuestro pecado, mostrándonos cada día la realidad del pecado en nuestras vidas y podamos ir a su palabra en oración, confiando en Él, que Él ha vencido y que nos ha capacitado para batallar, luchar contra este pecado que nos asedia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por capacitarnos con tu Espíritu Santo y la nueva naturaleza ante esta realidad del pecado que mora en nosotros y que nos asedia. Gracias, mi Dios, y capacítanos para vivir cada día mortificando nuestro pecado. En Cristo Jesús oramos. Amén.